¿Cómo le va? Estamos por aquí por Diputados Televisión, esto es Bajo Recinto y claro, como hacemos habitualmente, conocer un poquito más a los diputados nacionales y nos acompaña en la jornada de hoy el diputado Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Hugo, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muy bien y un gusto estar en este encuentro más relajado. Sí, y contar un poquito los antecedentes de cada uno y uno a veces sabe y conoce. Hugo Yasky enseguida lo asocia al sindicalismo, lo asocia a la docencia, Sí. pero también hay antecedentes familiares que vienen con la docencia y ¿cómo fue el Hugo Yasky maestro? Y yo empecé a trabajar, en realidad, la primera vez que trabajé de maestro fue en el servicio militar. En esa época se hacía el servicio militar y a mí me tocó estar en la Escuela de Ingenieros de Campo de Mayo. Y éramos dos compañías, unos 400 conscriptos, y había un grupo como de 60 que eran analfabetos. Eran muchachos de Corrientes, había también algunos de Córdoba. Y entonces me propusieron ahí, el capitán que estaba a cargo de ese sector, que los alfabetizara. Así que fue un año de trabajo con ellos que me significó una experiencia extraordinaria y por otro lado, bueno, me sirvió para saber que la carrera que había elegido realmente era la que quería. Claro, cuando uno decide ser docente, sin lugar a dudas tiene que ver con la vocación. Yo creo que sí. Creo que sé que ahora, en medio de la crisis de desempleo, es una carrera laboral o una carrera con salida laboral relativamente, yo diría más que corta, porque ahora ya es el nivel terciario, más exigencia en términos de tiempo, pero sí con salida laboral muy segura. Entonces puede ser que haya quienes optan por esto, pero sigo creyendo que la mayoría lo vincula a una cuestión vocacional. Hay que tener vocación. En la historia de mi familia hay muchas maestras muy apasionadamente docentes, muy comprometidas con la educación pública. Yo de alguna manera las veía a ellas y ahí tuve un primer llamado. Y creo que también hay un hecho que es real, que son muy pocos los hombres que ejercen la docencia o que eligen la docencia. Esto hace que en general los que han abrazado esa decisión tengan también una fuerte ligazón afectiva con la profesión, ¿no? Claro, sí, sin lugar a dudas. Cuando hablamos de familiares que también ejercieron la docencia, ¿de quiénes estamos hablando? Y básicamente las primas con las que yo convivía con mucha cotidianeidad, porque vivíamos en Ramos Mejía en una casa, en realidad en varios departamentos, eran como casas que formaban parte todas de una misma construcción y yo las vi estudiar, después las vi empezar a trabajar, yo era un poco menor que ella, así que éramos de La Matanza y bueno, de alguna manera fueron parte de lo que orientó mi decisión en ese momento. Y cuando uno habla del docente también tiene que hablar y asociarlo a permanentemente el reclamo por sus derechos, por mejorar la situación laboral y tener tiempos para poder ejercer la docencia en esa escuela, pero a la vez también tener tiempo para lo personal, ¿no? Para estar con su familia. El docente está permanentemente en lucha, una vez se puede decir. Sí, está permanentemente en lucha y está permanentemente en lucha con el tiempo. O sea, es que ahora que vos lo decís, porque la mayoría de las docentes son mujeres.
mujeres que con el deterioro de los salarios pasaron a tener la mayoría de ellas doble empleo. Y además muchas de ellas son jefas de hogar, con lo cual a las tareas de la docencia se le suma las demandas de la tarea del cuidado del hogar, de los niños, las niñas. Esa fue la razón por la cual un día, cuando era mi primer trabajo como docente en La Matanza, por descarte me eligieron como delegado, porque la mayoría de las maestras o estudiaba, Claro. o trabajaba en varios cargos, o tenía familia, y ahí empecé en la carrera como digamos, delegado sindical, en un momento en el que estábamos peleando, era el año 1971, y había una serie de paros que en este caso no tenían como eje central digamos, el salario, sino que se trataba de rechazar una reforma educativa de un gobierno militar que tenía una impronta muy clerical, muy reaccionaria. Eso movilizó a varias luchas que dieron origen a la CETERA. Así que ahí recuerdo que fue mi bautismo de fuego, fue ahí, en esa huelga en el año 1971, creo que el gobierno de General Lanús. ¿Y esas primeras huelgas tuvieron consecuencia? ¿Lo llegaron a separar del cargo de docente? Después de eso empecé a trabajar en el Colegio Don Bosco. Yo había estudiado en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, y entonces cuando me recibí de maestro entré a trabajar ahí, y en el año 1973 ahí hubo una seguidilla de huelgas. Era muy raro en esa época que una escuela privada como el Colegio Don Bosco parara y adhiriera a una huelga. Nosotros adherimos, yo era delegado en esa escuela, y al fin de una serie de esos paros, en un momento muy conmocionado, porque había padres que apoyaban y otros que no, bueno, finalmente me dejaron cesante, me despidieron de la escuela, y fue una experiencia linda porque los alumnos, yo tenía sexto grado, en esa época era el grado de mayor edad de los chicos en la primaria, organizaron una serie de protestas, y fue muy lindo sentir el apoyo de los alumnos, y bueno, cada tanto me encuentro con alguno que recuerda aquellas épocas. Claro, y ese momento sin lugar a dudas queda grabado a fuego, ¿no? Sí, esa queda grabado a situación. fuego. Queda grabado a fuego, y uno, yo era muy joven, pero ya sentía ese afecto de los alumnos, porque uno construye una afectividad muy fuerte. Gracias. Gracias. Y los pibes y las pibas que son tan generosos, tan espontáneos, la devuelven con creces, Claro, ¿no? sin Es lugar a mucho dudas. más lo que uno recibe que lo que da. Si uno sigue en el tiempo, tenemos que hablar también de lo que fue otro de los hitos en su vida, Hugo, que tiene que ver con la Carpa Blanca. Pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue la infancia suya? Y fue una infancia de un hogar de clase media, de Ramos Mejía. Después mi viejo, que era un típico clase media, que trataba de encontrar alguna actividad en la que pudiera obtener un ingreso como para sostener una familia numerosa, porque éramos 4 hermanos. Tuvo un periodo en el que junto con él fuimos a vivir al Bolsón. Él intentó ahí poner un aserradero, y bueno, al cabo de 2 años eso fracasó y volvimos a Ramos Mejía. Después
nos mudamos cerca de ese colegio Don Bosco. Claro. Y bueno, fue todo el entorno de una familia donde en esa época la mujer, si el jefe de familia podía, no trabajaba, esa fue mi vieja, politizada porque ellos eran todos socialistas, había una tradición desde mis abuelos y mis viejos de militancia en el socialismo, con Palacio, el diario La Vanguardia, que salían a venderlo Claro. a la estación de tren de Ramos Mejía. Toda una historia que de alguna manera yo pienso que después me influenció. Sin lugar a dudas. ¿Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer? Sí, en La Matanza. Es una precursora. La verdad que tenía un espíritu aguerrido y a la vez una persona muy sensible. Y ella, en un localcito que estaba cerca de la estación de Ramos Mejía, ahí fundó el primer centro de la mujer del Partido Socialista. Y mi abuelo, que era boticario, típico boticario de pueblo, pues en aquella época Ramos Mejía era casi un pueblo, fue el primer concejal socialista que tuvo La Matanza alrededor del año 30. Claro. Así que eso marcó mucho, quizá mi vocación y esa idea de la justicia social. Yo después, desde joven, fui peronista, con muchas discusiones con ellos. Ellos decían, Claro. No sé, todo lo que hace Perón se lo robó las ideas Palacio. Y yo le decía, bueno, pero para poner en práctica esas ideas había que formar un movimiento donde los trabajadores fueran protagonistas. Claro. Bueno, todas esas discusiones. Discusiones que siguen hasta hoy, ¿eh? Que siguen hasta hoy, ¿no? Sí. Y que en aquella época, te hablo de la década del 70, en un país muy politizado, donde los domingos o en las fiestas Claro. de familia se discutía mucho política, ¿no? Seguro. Creo que los argentinos tenemos esa característica. Me decía el otro día alguien que vino, que se asombraba, venía de Brasil y vino acá, me dice, acá pongo la televisión y la mayoría de los programas giran alrededor de la política. Claro. En Brasil eso no sucede, dice, son telenovelas de fútbol, Claro. series, pero la política, y creo que eso todavía hoy está presente, aún en esta Argentina. Hugo nombró a su mamá. ¿Qué comida típica que usted le pedía a su mamá y que su mamá podía hacérsela o comida que ella preparaba muy especialmente para usted? Y éramos 4 hermanos, así que tenía que satisfacer distintos pedidos, pero el más recurrente mío era el pollo al orégano. Me acuerdo que cuando estaba haciendo la conscripción, la primera visita que tuvimos después de estar un par de meses haciendo la instrucción, fue eso, apareció con una especie de olla de barro. Ajá. Con el pollo al orégano ese. Era una mujer que amasaba. Bueno, yo tengo la mitad de la familia descendientes de judíos rumanos y la mitad de la familia napolitanos, por claro. parte de mi madre. O sea que ella tenía todas las artes de la cocina de los napolitanos, claro. No era muy buena cocinera. ¿Su bisabuelo era rumano? Mi bisabuelo era rumano, sí, de la zona de Moldavia. Y vino acá con las colonias que financiaba el barón Rothschild, el típico gaucho judío. Mi bisabuelo era un gaucho hecho y derecho. Increíble cómo esa gente se mimetizó con su entorno, porque andaba con facón, era un gaucho, claro. Con sus alpargatas. Él era de la provincia de Entre Ríos, y después el hijo de él
fue el que fue boticario en Ramos Mejía Claro, y concejal socialista. exacto. Hugo, ¿el hincha de quién es? De River. Hincha de River. ¿Va a verlo? ¿Pudo ir A a la verlo? cancha no voy, Ah, la verdad que no voy porque es el único día que tengo para estar en familia y si encima me fuera a la cancha ya Claro. sería un escándalo. Pero sí, soy muy... no me pierdo un partido siempre que puedo. Siempre que puedo miro a River, sí. al muñeco Gallardo hay que dejarlo. El muñeco Gallardo hay que dejarlo. Hay que Hay dejarlo. y hay que hacer otra estatua. Y también. sí, para nosotros es un gran ídolo. El muñeco es, para mí, es parte de la historia de River y además aquella final que le ganamos a Boca en Madrid. en Madrid. Yo estaba justo en Barcelona por una actividad y lo vi, el partido en Barcelona, y la verdad que bueno, creo que de eso nunca vamos a volver nosotros, ni tampoco los hinchas de Boca. No, claro. Además, los españoles no entendían la pasión que generó ese partido para los de River y para los de Boca, para el fútbol argentino. Es verdad. Y vos, por ejemplo, un amigo mío que es hincha de Boca, es muy amigo mío, y es parte de mi equipo acá en el Congreso, militante también, estuvo preso muchos años en la dictadura, pero es fanático de Boca. Y aún así él viajó a España y todavía venden los souvenirs de aquella final en Madrid. Claro. Él me trajo como una especie de bufanda con la inscripción de aquella final. Claro. Bueno, ha quedado para la historia. Y en River hay ídolos, muchos ídolos pudo ver. Lo pudo ver al Beto Alonso, esos River del Ángel Labruna. Lo vi al uruguayo, a A Francescoli. Francescoli, claro. Sí, fui muy amigo de otro fana de River, que ese sí no se perdía un partido, Alfredo Bravo. Ah, claro. Era imposible no encontrarse con Alfredo y empezar la conversación hablando de si nos había ido mal o nos había ido Claro. bien en el último partido. Y hay, bueno, otro gran jugador que también ha pasado por acá, Morresi, También. un gran jugador, un enorme jugador. Tengo una foto de él dando la vuelta olímpica en la cancha de Boca, haciendo la B de la victoria. El único que van como un grupo de 10 jugadores y es el único que va con la B de la victoria. la B de la victoria. Hugo, tómese café. Sí. Hugo, ahí lo nombró Alfredo Bravo y ahí lo primero que se me ocurre, ese punto en común de Hugo Yasky y Alfredo Bravo, que fue la carpa blanca, que fue ese reclamo en los 90 para mejorar la situación, para mejorar el salario de los docentes. Decimos que los docentes es una profesión y es un gremio de lucha permanente. Sí, en realidad la carpa surge de una especie de estado de derrota y de, casi te diría, de una crisis terminal en el gremio nuestro. ¿Ah, sí? Eso fue cerrando... Año 1997. Claro, casi cerrando el gobierno de Carlos Menem. Sí, y ni siquiera era el reclamo para pedir aumento de salario, era el reclamo porque había 5 provincias que hacía meses que no cobraban salario. Y ya el paro no tenía sentido. Claro. No tenía sentido convocar al paro en un país donde había 5 o 6 provincias que no cobraban salario y el resto, recuerden ustedes, cobraba en bonos. Y vos cobrabas los bonos en, qué sé yo, en Entre Ríos y tenías que ir a un arbolito Claro. que se paraba en la esquina del banco y vos cambiabas por pesos a la mitad del valor. Eso pasó en la Argentina. En la Argentina de Menem, porque cuando se rememora Menem y se le rinden loa y pleitesía, la Argentina llegó a un momento donde no es que había bajos salarios, no había salarios, no se pagaban los salarios. Y a raíz de eso ponemos la carpa. Era tan angustiosa la situación que un día Marta Maffei, la secretaria general, le digo, Marta, aunque sea que nos vean haciendo algo,
y demos testimonio, porque si no parece que todo esto pasa y la farandulización que había, Claro. se hablaba de Samantha Farhat, me acuerdo, en el mismo momento que nosotros pusimos la carpa, competíamos con las peleas de dos vedettes que aparecían por todos lados, e increíblemente la carpa esa, cuando decidimos ponerla, vamos a que era el ministro de Interior del gobierno menemista, y Corach, y le decimos que que queremos poner una carpa en el Congreso, y dice, ¿para qué quieren una carpa en el Congreso? Y le dijimos, porque no estamos cobrando los salarios en la mayoría de las provincias, queremos pedir para que haya financiamiento educativo, y nos miró con una sonrisa como diciendo, se van a cansar entre 10, se van a ir. Me dijo, bueno, está bien, pónganla, está bien. Ah, ¿van a hacer eso? Sí, poner la carpa, sí. Vamos. ¿Y qué van a hacer? Vamos a estar ahí adentro ayunando, nos dice, sí. Bueno, dale, no hay problema. Y ahí eso, Claro. a las 2 semanas, conectó, catalizó, creo, esa etapa que fue en el momento en que la gente se da cuenta que la convertibilidad, el 1 a 1, era toda una burbuja que estallaba y empieza a convertirse la carpa en un catalizador de otros conflictos. Claro. ¿Te acordás de Cabezas, por ejemplo? También, exacto. Ahí. Y además empezó a tomar no solo raigambre nacional, sino también internacional. Las figuras internacionales que venían, artistas internacionales que venían a la Argentina, Sí, se hacían el tiempo para pasar por la carpa docente. increíble, sí, desde, qué sé yo, Serrat, desde Serrat a Sabina, Costa Gravas, el director de cine griego, Ana Belén, de Italia vinieron. Fue tanto la repercusión que claro. tuvo. Y recordemos que en ese momento no estaban las redes sociales, No, estaba Instagram, no estaba Twitter, no No. había... Era a pulmón. a pulmón. Llegamos a instalar otra carpa en Montevideo, en paralelo con esta, durante una semana. Me acuerdo, la selección de fútbol jugó un partido de fútbol en la calle esa que daba la carpa, Claro. transmitida por Fantino. Fantino, que en ese momento era relator de fútbol, y vinieron los titulares de la selección, 5 o 6 que jugaron contra un rejuntado que hicieron los docentes. ayunantes. Claro. No me diga que ganaron los docentes. Empatamos. Empataron. Después terminaron ganando. Nos dejaron empatar. Después terminamos ganando, eso sí. Vos fíjate, una vez vienen de China, tenían que conseguir un lugar para hacer una clínica de fútbol. Cuando China empezó, hará 10 años, cuando China empezó a trabajar con la idea de formar su selección, y trajeron un grupo de jóvenes acá para que estuvieran en manos de técnicos de Argentina, y necesitaban un lugar donde poder hacer, nosotros les ofrecíamos un predio, pero que no tenía un Zoom, una instalación amplio, cerrada. Entonces le dijimos lo que tenemos, le mostramos en el recreo del Suteba del Tigre, teníamos la carpa, Claro. que está puesta ahí porque la gente va y la visita todavía hoy. Y los chinos la miran y dicen, con un traductor pues. Claro. Ellos la miran y dicen, esta es la carpa de los docentes, vos fijate. Y yo no lo podía creer, le digo, ¿cómo? ¿Y ustedes cómo saben que es la carpa de los docentes? Dice, porque lo veíamos en la televisión allá. Claro. El impacto que Increíble. tuvo. Hugo, estamos terminando esta charla, esta entrevista. Cuando uno habla de la CTA, una reflexión muy cortita, pero importante para Germán Abdala. ¿Qué pasó Sí, por esta Cámara? Yo creo que para mí fue un maestro, de una lucidez política enorme, una sensibilidad fuera de lo común,
y además una honestidad, una convicción. En el momento en que se habla de senadores que se venden y de otras formas de corrupción vinculada a la política, Germán fue un ejemplo total y absoluto, y tiene algo que algún día se le va a tener que reconocer. Fue el primer sindicalista que abrazó a la madre de Plaza de Mayo, porque hasta ese momento en el movimiento sindical era un tema difícil. Claro. El tema de los desaparecidos y de los derechos humanos. Germán fue el primero que militó para que hubiera un puente entre los organismos de derechos humanos y el movimiento sindical. Un gran, y además yo creo que hay grabaciones de él en el discurso de él en el Congreso y algunos contrapuntos periodísticos con Neftad que pasaron a la historia. Y uno tuvo la suerte de poder entrevistarlo cuando, no solo como diputado nacional en lo que fue el grupo de los 8, cuando él arma aquí en la Cámara de Diputados, sino también integrando esa comisión, que hoy esperemos que en algún momento se integre y se conforme, que fue la Comisión de Privatizaciones. Claro. Hugo, gracias por visitarnos, por pasar por aquí por Bajo Recinto. Gracias, un gusto. Gracias. Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria, a usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía como siempre, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Bajo Recinto, un capítulo más y nos estamos reencontrando. Gracias.